Bueno, pues vamos a hablar ahora de la no reelección. Como parte de las reformas del Pacto por México, se aprobó en el sexenio del presidente Peña Nieto la reelección de diputados, la reelección de senadores y también de alcaldes, regidores y síndicos. Pues ahora la presidenta Claudia Sheinbaum quiere echar para atrás esta no reelección. Ya mandó una propuesta al legislativo y pues el otro día estaba en un chat muy interesante, la verdad, y se armó un muy buen debate al respecto de si ha funcionado o no la reelección, si vale la pena mantenerla o no. Y bueno, pues dije, este debate nos los tenemos que llevar a la hora de opinar, así que saludo a Aurelio Nuño. Él es político conocido. De hecho, pues fuiste de los creadores del Pacto por México. Así Aurelio. es. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí, Leo. Muy buenas Gracias noches. por venir. Y Benito Nasif, profesor del CIDE, exconsejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Benito? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Igualmente. Aurelio. Pues Igualmente, déjame empezar Benito. contigo, Aurelio, porque ustedes fueron los que... Digo, creo que fue el PAN, ¿no? El que presionó para la reelección. ¿O cómo? Cuéntanos rápidamente esa historia. Sí, cuando estamos haciendo las negociaciones de todas las reformas del Pacto por México, que como recordarán, pues fueron muchas, estaba la reforma educativa, estaba la reforma fiscal, estaba la de competencia en telecomunicaciones, la de competencia económica, etcétera, ¿no? Y una reforma adicional fue la política. Sí. Centralmente, los que tenían interés en hacer la reforma política era la oposición en aquel entonces, que eran tanto el PAN como el PRD. Sí. Y como parte de esa reforma política en donde se le dio autonomía a la Procuraduría y se convirtió en Fiscalía, por ejemplo, una insistencia tanto del PAN como del PRD era aprobar la reelección consecutiva. Sí. Nosotros no estábamos a favor de la reelección consecutiva. El PRI estábamos en contra, el presidente Peña. A mí me tocó negociar, digamos, yo participé en todas las negociaciones de las reformas del pacto y en la creación del pacto, pero de manera muy específica encabecé las negociaciones por parte del PRI y del gobierno, tanto de la reforma educativa como de esta reforma política. Sí. Entonces no estábamos a favor, pero estábamos negociando simultáneamente el resto de las reformas. Sí, eso era un quid pro quo. Era un tablero muy grande y como cualquier negociación, pues tienes que ceder en varias cosas, aunque no estés de acuerdo. Y en ese momento nos parecía, y lo sigo pensando, que había elementos del resto de las reformas, particularmente de la reforma energética, que ya se empezaba a configurar, de las leyes secundarias de la reforma educativa y sobre todo de las reformas de competencia económica, que eran más importantes que el tema de la reelección, y entonces estuvimos de acuerdo en ceder en ello y que se aprobara la reelección. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? Porque pensamos, y yo lo sigo pensando, que la reelección puede ayudar y fomentar el que los poderes fácticos, que en un país como México, donde el Estado es tan débil, puedan penetrar aún más. Porque, o sea, empresarios, sindicatos... Exacto, y hasta el crimen organizado. El crimen organizado. O sea, cuando los legisladores se pueden reelegir por varios periodos consecutivos, se puede generar una relación entre estos poderes fácticos y los legisladores en donde pues, su penetración y sus intereses individuales acaban permeando aún más. Justamente el pacto se trataba de hacer a un lado a los poderes fácticos y establecer un Estado democrático, pero un Estado mucho más fuerte que cuidara mejor el interés común frente a los poderes individuales de los poderes fácticos. Pero bueno, pues se aprobó, pero esa es la razón de por qué estábamos en contra y por qué sigo pensando que es preferible no tener reelección. Benito, ¿cuál es tu postura al respecto? Bueno, primero yo creo que es importante, Leo, describir esa reforma. Sí. Porque afectó principalmente a 4 tipos de cargos, ¿no? Sí. Senadores de la República, Sí. diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Habría que incluir también a los integrantes de la alcaldía, del ayuntamiento, ¿no? En el caso de los senadores, permitió la reelección consecutiva por un segundo periodo. Sí. Entonces no fue una reforma que abrió las puertas de par en par a la reelección o que la permitió de manera indefinida,
como ocurre, por cierto, en la gran mayoría de las democracias del mundo, ¿sí? No solo en Estados Unidos, en Canadá, en toda Europa, se permite la reelección, siempre y cuando ganes la elección y el electorado te siga premiando, regresándote al cargo que ocupas, ¿no? En el caso de los diputados se permitió la reelección consecutiva hasta por 4 periodos consecutivos, es decir, podías hacer una carrera en la Cámara de Diputados si consigues reelegirte por 12 años, igual que los senadores. En el caso de los diputados locales, igual que los diputados federales. En el caso de los presidentes municipales, se les permitió una sola reelección consecutiva para poder, si consiguen reelegirse, mantenerse en el cargo hasta por 6 años. Correcto. Ese es el status quo actual. ¿Sí? Ahora, lo que la presidenta Sheinbaum propone es regresar al modelo que se estableció con las reformas de 1933, promovidas por el en ese momento, expresidente Plutarco Elías Calles. Que era el que mandaba. Exactamente, como parte de su proyecto para la construcción de un solo gran partido que mantuviera unida a la familia revolucionaria, y como una forma de evitar una práctica que criticaba en ese momento y que era contraria a los intereses de su partido, que llamaba el carro completo. Sí. El que los gobernadores en sus estados se controlaran quiénes eran los candidatos a cargos de diputados, senadores, presidentes municipales, y trasladarles ese poder al partido político. Y Calles estaba persuadido de que esa manera iba a tener un partido más unido, ¿sí? Iba a tener una mayor capacidad para cooptar cuadros que no formaban parte del PNR, que es el abuelo del PRI. Sí. Y bueno, en efecto, esa reforma... ¿Y es lo que quiere Claudia, tú crees? Es difícil saber exactamente qué es lo que quiere, pero ciertamente quiere restablecer, lo que está proponiendo es restablecer algo que funcionó muy bien, que fue muy funcional para un sistema de partido hegemónico, único. Y en ese sentido, ¿a ti no te gusta? Bueno, ya viene ahora la parte... o sea, yo analicé... Porque si entiendo el argumento de Aurelio, es que Aurelio dice, veíamos ese riesgo, ocurrió, mejor echarlo y regresar al statu quo antes, ¿no? Si entiendo... Sí, yo creo que se logró evitar que ese riesgo sucediera con mucha profundidad por una razón. Sabiendo y nuestra preocupación de la penetración de los poderes fácticos, al aceptar la reelección, lo que hicimos fue fortalecer a las dirigencias nacionales de los partidos en la selección de candidatos. Esto ha sido muy criticado, pero le dimos a los comités ejecutivos de los partidos en esa misma reforma la capacidad de ellos decidir quiénes se podían reelegir y quiénes no. ¿Por qué hicimos esto? Pues pensando que las dirigencias de los partidos nacionales, al tener que ver y tener una visión nacional, son relativamente menos vulnerables a las presiones de los poderes fácticos, que si tú sueltas la reelección y entonces los diputados y los senadores andan viendo con qué poder fáctico se asocian para poderse reelegir. La verdad es que como duró tan poco, es difícil saber cuál fue el efecto, pero lo que sí te puedo decir, Benito no lo podrá corroborar con datos, pero la reelección en México se tuvo tasas menores que en Estados Unidos, por ejemplo, donde la reelección es mucho más abierta, ¿no? ¿Benito? Sí. A ver. Pero decirte, la iniciativa que manda la presidenta Sheinbaum al Congreso tiene en su exposición de motivos 3 razones o 3 argumentos para restablecer la no reelección consecutiva, ¿no? Tal como se puso desde 1933 en la Constitución. Un primer argumento es que esto retoma el espíritu del constituyente del 17. Eso no es cierto.
Exactamente. Eso creo que es históricamente falso, sí, claro. Porque el constituyente del 17... Sí permitía la reelección. Sí permitió la reelección, sí. La mantuvo, prohibió la reelección en el cargo de presidente de la República de manera absoluta. Sí. De la misma manera que se había hecho tiempo atrás, después del triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1877, por ahí, sí. Con Porfirio Díaz, curiosamente, que después la modificó, ¿no? Sí. Segundo argumento, dice, bueno, es que esto nos va a permitir evitar que se forme una élite que se perpetúe en el poder. Uh-huh. Entonces, si tú ves los números, tenemos una élite que se perpetúa en los cargos públicos gracias a esta elección. La verdad es que no es cierto. A ver, vengan. Porcentaje, por ejemplo, en 2018, 1,612 cargos de presidente municipal fueron a las urnas a renovarse. Se presentaron solo 320 candidatos para reelegirse. Ese es como el menos del 20%. 20%. Así es. Sí. De esos, 276 consiguieron reelegirse. Entonces aquí lo que llama la atención es que hay una tasa de éxito entre los que persiguen la reelección en 2018 como del 86%, pero son muy pocos los que... Sí. En 2021 las cifras cambian, ¿sí? Uh-huh. No totalmente, por ejemplo, 1,932 cargos de presidente municipal que se renuevan, 500 más son nominados como candidatos de sus partidos para la reelección, 517. El porcentaje es más o menos parecido, 16%. Sí. Y la tasa de éxito de los que buscan la reelección es 60%. Baja. Es muy baja. Baja. ¿Sí? No se parece en nada con la experiencia que tiene Estados Unidos o otros países. O sea, la gente castiga, 40% de la gente castiga a los alcaldes que se reeligen. Digo, pues que la probabilidad de que ganes no es muy alta, es 60%. Sí. Y yo pensaría que los partidos promueven la reelección de alcaldes que son populares o que hay una percepción en el electorado de que fueron exitosos. Sí. Y aún así son tasas de éxito bastante bajas. La tasa de rotación de presidentes municipales sigue siendo muy alta, es 80% más o menos. Sí. 76, 80%. Son nuevas personas. Entonces, la idea de que hay una élite que se incrustó en el poder y no lo quiere dejar. No se comprueba empíricamente. No, porque además solo puede ser por un periodo adicional. No es que puedas de manera indefinida. Son 6 años. ¿Y en el caso del legislativo? En el caso del legislativo, por ejemplo, en la elección de 2018, que fue la primera en la que se permitió, de los 500 cargos de diputados, 239 fueron postulados para reelegirse, pero solo 128 lo consiguieron. Es decir, el 25% de los diputados son reelegidos. Son reelegidos. Bueno, déjame hacer una pausa ahí. Regresamos en un momento más. Aurelio Nuño, ¿qué te dicen los datos que dice Benito? De que en realidad la reelección no se perpetúa en las élites. No, supongo que no hay manera de medir la otra preocupación que ustedes tenían de que esos diputados, senadores, alcaldes pudieran ser cooptados por los poderes fácticos, en fin. Bueno, yo creo que sí hay manera de medirlo. Ahora, yo lo que creo, y por eso ahorita que escuchaba los datos de Benito, sonreía. Yo tengo la impresión de que, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, y otras democracias, la tasa de reelección ha sido tan baja en México en gran medida por el control que le dimos a los partidos políticos para mediar con la reelección. ¿Y tú estás de acuerdo? Yo lo que sé es que claramente muchas dirigencias de los partidos políticos dijeron, simplemente, no pues sí, y entonces no ha habido una reelección como en Estados Unidos. Ahora, si me permites, estas instituciones, estas reglas del juego, le dan a los partidos políticos una flexibilidad que le permite, ciertos cuadros, sí son candidatos a reelegirse,
porque me interesa mantenerlos en la Cámara de Diputados o en el Senado. Experiencia. Así es. Pero otros cuadros, ¿sí? O otras posiciones sí prefiero rotarlas, ¿no? Esa decisión la toman los partidos políticos. No mencionamos hace un momento que la reforma constitucional le metieron un candado a la reelección. Si quieres reelegirte, tienes que ser postulado por el mismo partido. Por el mismo. Exactamente. Que ese sí es un candado durísimo, porque lo que pasa en Estados Unidos es si un representante, un senador, y conozco casos, no pierde su primaria, ¿no?, del partido, puede irse como independiente o irse al otro partido y reelegirse. Totalmente. Y justamente pensando en la experiencia de Estados Unidos, donde es extremo, y yo creo que la penetración de los poderes fácticos en Estados Unidos ha sido brutal. Yo creo que una de las consecuencias de que hoy Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, con la fuerza que tiene, es la manera en cómo los poderes fácticos han distorsionado a la primera república liberal moderna y que la están desbaratando. La reelección no es el único causante, pero la reelección fomenta esa penetración de los poderes fácticos. En el contexto de México, donde el Estado es aún más débil que en Estados Unidos, el riesgo de que la reelección le diera todavía más influencia a poderes fácticos que son muy influyentes era muy grande. Y por eso hicimos estas reglas muy duras que le daban mucha más fuerza a las dirigencias de los partidos nacionales para evitar ese efecto nocivo desde nuestro punto de vista para la reelección. Y por eso, la verdad es que, y creo que es el único punto en los meses que lleva gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum, el único punto más o menos importante en el que coincido con sus planteamientos, tengo muchísimas diferencia con su política, pero en esto de quitar la reelección me parece que es una medida adecuada y correcta. ¿Tú no estás de acuerdo, Benito? Yo creo que la reelección tiene ventajas, tiene sus riesgos, pero creo que si pones las cosas en una balanza, sus ventajas son mayores y por eso, digamos, todas las democracias en el mundo, con muy pocas excepciones, la permiten. ¿Cuáles son esas ventajas, no? Es muy importante cuando llegas a un cargo público, ¿cuál es tu horizonte temporal? Totalmente. Así es. ¿Qué estás pensando? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Sobre todo para los alcaldes, ¿no? Exactamente. O sea, 3 años en una alcaldía no es nada. No, se van rapidísimo. Y luego es que se van más rápido de lo que uno piensa, porque quienes llegan a ser alcaldes tienen ambición de ocupar otros cargos, de ser una carrera, ¿no? Sí. Y entonces suelen renunciar antes de que concluya su encargo para lo que llamamos chapulinear. En la alcaldía Cuauhtémoc. Exactamente. Ese caso. Entonces, esto alinea los incentivos más hacia servir a tu electorado que te puso en tu cargo por un periodo más largo, con proyectos de mayor alcance, que tomes en cuenta el largo plazo, que no se acaba todo en un trienio. Claro. Déjenme, pues, desgraciadamente se nos acabó el tiempo y apenas empezaba el debate. Discusión. Pusimos ya sobre, digamos, el tapete los datos, digamos, de dónde viene este debate, pero ahora sí creo que hay que entrarle al debate a favor o en contra, ¿no? Y si les parece, los invito el próximo martes y nos echamos otros 2 segmentos con esto. Claro, sí, encantado. ¿Te parece? Claro que sí. Debate de altura con Benito Nasif, con Aurelio Nuño. Gracias, Leo. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10:30 de la noche por televisión a través de N+Forum. Muy buenas noches.